Este acontecimiento está causando un gran alboroto. Nos dirigimos a una era en la que la Biblia será prohibida, pronto será un crimen predicar el Evangelio. Nos acercamos a un tiempo en el que el cristianismo será prohibido y todos los creyentes serán informados de que es ilegal creer, actuar o incluso hablar sobre la Biblia, la preciosa palabra de Dios. Me gustaría ofrecerle una perspectiva bíblica sobre un asunto particular urgente. Pero antes de continuar con el vídeo, hermanos y hermanas, asegúrense de estar suscritos a este canal para no perderse ningún contenido relacionado con Dios, la Biblia y sus enseñanzas. Continuemos. El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley 690. Este proyecto fue introducido para detener el antisemitismo en Estados Unidos, pero incluyeron una cláusula que ahora hace ilegal afirmar que los fariseos mataron a Jesús. Esto claramente negaría la Biblia. El Washington Post informó lo siguiente: la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo que se opuso al proyecto de ley porque estaba preocupada de que pudiera ser usado para perseguir a cristianos que alegan que los judíos mataron a Jesús, una creencia que muchos judíos consideran un tropo antisemita. El antisemitismo es incorrecto, escribió en su Twitter el miércoles, agregando que no votaría por la ley porque podría condenar a cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Ahora hay muchas reacciones a este proyecto de ley, mucho ruido por ahí. En un campamento encontrarás una interpretación y en otro campamento encontrarás otra. Algunos exagerarán, otros criticarán y algunos aceptarán sin duda. Hay y habrá división siempre que algo así sea propuesto. Pero como cristianos, ¿qué debemos pensar? En la historia inicial de la Iglesia, el Imperio Romano, particularmente bajo Nerón, había una aceptación en la sociedad en aquellos días para que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Podría un tiempo como este estar viniendo de nuevo? Bueno, tenemos que recordar que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, Él pasó por persecución, sufrió, el mundo lo rechazó, líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron porque Él estaba en el mundo pero no era del mundo. Sabiendo todo esto, ¿deberíamos sorprendernos si un día lo mismo nos sucede a nosotros? Los seguidores de Cristo no se equivoquen, la profecía bíblica nos dice que un tiempo de persecución está llegando en los últimos días. Jesús mismo nos advirtió diciendo: ellos os entregarán a la tribulación, os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, este mensaje no es para alarmarlos, no es para asustarlos, sino solo para destacar la validez de las Escrituras. Si aquello que la Biblia dice que vendrá a suceder está viniendo a suceder, ¿por qué deberíamos estar asustados o alarmados? La traducción ampliada del Salmo 34 versículo 19 dice: muchas dificultades y circunstancias perplejas confrontan al justo, pero el Señor lo rescata de todas ellas. Esta es realmente una cita notable de las Escrituras y es una que a menudo es olvidada. Como cristianos, no nos fue prometida una vida libre de dificultades, no nos fue prometida una vida libre de problemas. Por el contrario, la promesa de Dios de ser nuestro rescate ahora. Dificultades y vida pueden venir de muchas formas, y mientras ustedes estén viviendo en este mundo, problemas y dificultad son simplemente parte de la vida. Incluso diría que esto es más el caso si eres un cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15, 18-21, si el mundo os odia, sabed que me odió antes de odiar a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que era suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, el mundo os odia. Recordad la palabra que yo os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Harán todo esto a vosotros por causa de mí, porque no conocieron al que me envió. Ahora la cuestión para nosotros es: ¿cómo manejamos ser odiados por el mundo? ¿Cómo manejamos ser perseguidos por el mundo? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido, pero imagino que muchos cristianos alrededor del mundo están preocupados, inquietos, ansiosos, tal vez incluso tensos acerca de esta época actual. Pero antes de comenzar, quiero llevaros de vuelta en el tiempo, todo el camino de vuelta a cuando Jesucristo caminaba por la tierra y un día se sentó en el monte de los Olivos, y sus 12 discípulos vinieron a él en privado con una pregunta que los inquietaba. Ellos le preguntaron: dinos cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo.
Y en Mateo 24, 4-8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos nosotros en los días de hoy. Él dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán. Y oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero vean que no se alarmen, porque estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Todas estas son el comienzo de los dolores. Miren de cerca el primer signo que Jesús destacó en el versículo 4 y 5, fue cuidado con el engaño, vendrán muchos mentirosos, muchos impostores, muchos serán lobos vestidos con pieles de oveja. El segundo signo de su venida, Jesús dijo que ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, y no es eso lo que estamos viendo hoy. Pero tan pronto como Él habló de los conflictos que ustedes oirán, Él dijo: vean que no se alarmen. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que no se alarmaran cuando oyeran sobre inquietudes en todo el mundo. Ahora, hagan una pausa y piensen, ¿no se aplica esto a ustedes? Ustedes ven, en esta época hay mucha claridad cuando miras la profecía bíblica y los eventos actuales. Pues ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay una amplia inquietud y disputas entre las naciones. Solo necesitan mirar a los eventos actuales y pueden ver que hay una escalada en el número de conflictos y guerras, e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Pero, con el hablar de guerra por toda la media, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una potencial guerra mundial, ¿qué debemos hacer de todo esto como cristianos? ¿Cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones, incluso con toda esta conmoción en el mundo? Bueno, déjenme darles este ejemplo: el fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una sala o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como el metal y el oro. Pero igualmente, el fuego puede ser destructivo. El fuego puede ser devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero hacer es que hay caos a nuestro alrededor, hay miedo a nuestro alrededor, hay incertidumbre afuera. Pero el caos en el mundo debería llevarnos a buscar paz en Jesucristo. En lugar de preocuparnos por la destrucción que sucede en el mundo, enfoquémonos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Estamos viviendo en los últimos días, sí, viendo un creciente sentimiento de inestabilidad entre las naciones, sí, estamos viendo hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares, conforme mencionado en Mateo 24, 7, sí, estamos, pero, ¿debemos preocuparnos? No, y aquí está el porqué: primero, por causa de la palabra de Dios; segundo, por causa del historial de Dios; y tercero, por causa del precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos, ustedes no deben preocuparse porque la palabra de Dios ya nos contó el futuro, sabemos lo que está por venir, sabemos cómo todo va a terminar. No necesitamos preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas, porque la redención de ustedes está cerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6 y 26 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, que se pondrán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y aún así su Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellos y lo que debe darles paz como hijos de Dios es que el historial de Dios es perfecto? Él siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a aquellos que en Él confiaron. En el libro de Génesis, cuando todo el mundo estaba lleno de maldad y perversidad, Dios guardó a Noé y su familia. Él protegió a aquellos que en Él confiaban. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios guardó a Lot y su familia, Él los protegió. Otra cita relevante es Lucas 11 y 34, donde Jesús, mientras estaba crucificado, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta expresión de perdón enfatiza el mensaje cristiano de reconciliación y compasión, incluso frente a grave injusticia.
Esta cita puede ser un punto de reflexión sobre cómo responder a persecuciones o malentendidos sobre la fe. Juan 18, 20-23 ofrece una visión de cómo Jesús manejaba acusaciones y conflictos cuando fue interrogado por el sumo sacerdote acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús respondió abiertamente, enfatizando la importancia de hablar abierta y honestamente, un principio que puede informar el diálogo contemporáneo sobre la libertad religiosa. Además, Hechos 5 y 29 presenta a los apóstoles defendiendo su misión de predicar el Evangelio frente a las autoridades que los querían silenciar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta cita subraya la primacía de la conciencia y la misión espiritual sobre las leyes humanas, un tema relevante en la discusión sobre legislaciones que afectan la expresión religiosa. Romanos 13, 1-2 ofrece otra perspectiva, instando a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales, pues estas son establecidas por Dios. Este texto puede ser usado para argumentar a favor de la obediencia a las leyes, incluidas aquellas que buscan fomentar el respeto y la coexistencia entre diferentes grupos religiosos. Mateo 5 y 44, por su parte, instruye a los seguidores de Jesús a amar a sus enemigos y orar por aquellos que los persiguen, un mandamiento que desafía a los cristianos a responder al odio y a la incomprensión con amor y oración, reforzando la idea de que la verdadera fuerza espiritual reside en la capacidad de amar incondicionalmente. Estas citas muestran la profundidad y la complejidad de las respuestas bíblicas a las cuestiones de persecución, autoridad e interacción social. Ofrecen una rica fuente de sabiduría y orientación sobre cómo los cristianos pueden navegar desafíos contemporáneos como los presentados por H.R. 690 manteniendo la integridad de su fe y testimonio. Ante estos textos y los desafíos actuales, es crucial que la comunidad cristiana continúe explorando, discutiendo y viviendo las enseñanzas bíblicas de una manera que honre tanto a Dios como el compromiso con una sociedad justa y amorosa. Engancharse en discusiones respetuosas e informadas sobre las implicaciones legales y sociales de su fe puede ayudar a asegurar que la voz cristiana permanezca relevante y respetada en el discurso público. El papel de los cristianos en el mundo no es solo de defensores de sus propios derechos, sino también de promotores de la paz, el entendimiento y la justicia para todos. La sabiduría bíblica, cuando se aplica de forma reflexiva y compasiva, puede ayudar a guiar esa misión, asegurando que la fe cristiana siga siendo una fuente de esperanza y reconciliación en un mundo a menudo dividido. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que en él confiaron y colocaron sangre en la parte superior y en los laterales de sus marcos de puerta. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en el horno ardiente, Dios estuvo allí con ellos. Entonces, mi punto es que el Dios al que servimos, Jehová, tiene un extenso historial de mantenernos, proteger y preservar. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. La historia de Pablo es un ejemplo de cómo, si es la voluntad de Dios, el perseguidor puede convertirse en un servidor fiel en su obra. La historia comienza de manera dramática en la ciudad de Jerusalén, donde era conocido como Saulo, un fariseo celoso que perseguía a los cristianos sin misericordia. Hechos 8, 3. Este celo lo llevó en una misión para erradicar la nueva secta que seguía a Jesús de Nazaret, una misión que pronto tomaría un rumbo completamente inesperado. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco con cartas de las autoridades religiosas que le permitían arrestar a todos los seguidores del camino, algo extraordinario sucedió, una luz del cielo brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Una voz dijo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9, 4. Saulo, temblando y aturdido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta vino: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». La luz fue tan intensa que Saulo quedó ciego y sus compañeros tuvieron que guiarlo de la mano hasta Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber, sumergido en una oscuridad que era tanto física como espiritual. Durante esos días, Saulo fue forzado a reconsiderar todo lo que sabía y creía. El hombre que tenía la visión clara de su misión religiosa ahora no podía ver el mundo a su alrededor. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor instruyéndolo a visitar a Saulo, a pesar de sus miedos, pues conocía la fama de Saulo como perseguidor. Ananías obedeció, llegando al lugar donde Saulo estaba hospedado. Puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me envió para que recuperes la vista y te llenes del Espíritu Santo». Hechos 9 y 17.
Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y él pudo ver de nuevo. Se levantó, fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas. Los días siguientes fueron de aprendizaje y comunión con los discípulos en Damasco, mientras Saulo, ahora Pablo, comenzaba a comprender profundamente la fe que había intentado destruir. Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, confundiendo a todos aquellos que lo oían, pues conocían su reputación anterior. Su predicación era tan poderosa y convincente que comenzó a atraer tantos seguidores como adversarios. La transformación de un perseguidor en predicador era algo que pocos podían creer. A medida que Pablo se hacía más influyente, también crecía el número de personas que querían silenciarlo. En varias ocasiones tuvo que enfrentar conspiraciones para matarlo. En una ocasión, los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco bajándolo en un cesto por una abertura en la muralla de la ciudad, Hechos 9 y 25. Esta fuga nocturna marcó el comienzo de muchos años de misiones, durante los cuales Pablo enfrentaría peligros constantes. Pablo embarcó en varias misiones a través del mundo mediterráneo, estableciendo iglesias, enseñando y debatiendo con judíos y gentiles. Cada ciudad traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades para predicar el Evangelio, en lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto y Efeso. Pablo no solo enseñó sobre Jesús, sino que también vivió ejemplos de fe, amor y resistencia. Su dedicación al ministerio eventualmente llevó a su primera prisión significativa en Jerusalén. Pablo fue arrestado bajo acusaciones falsas y fue osado e inquebrantable ante el gobernador Félix y el rey Agripa. Pablo hizo una defensa apasionada de su fe y misión, detalló su jornada desde perseguidor hasta apóstol de Cristo y desafió a Agripa con la pregunta: ¿crees en los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Hechos 26, 27. Agripa fue tocado por la sinceridad y la valentía de Pablo, pero no se convirtió. Sin embargo, reconoció a Pablo como un hombre que podría haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Decidido a apelar al emperador, Pablo embarcó en un peligroso viaje a Roma. Durante el viaje, enfrentó una de las más terribles tormentas registradas en el Mediterráneo, resultando en un naufragio en la isla de Malta. Incluso en esta situación extrema, Pablo mantuvo la fe y lideró con coraje, asegurando la seguridad de todos a bordo y curando enfermos en la isla. En Roma, incluso bajo arresto domiciliario, Pablo continuó su ministerio, recibiendo a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda la osadía, sin impedimento. Este periodo fue también un momento de reflexión profunda, durante el cual escribió varias de sus epístolas que forman una parte crucial del Nuevo Testamento. La vida de Pablo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios, de un perseguidor feroz de los seguidores de Cristo a uno de los mayores defensores del Evangelio. Su historia es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la misericordia y el amor de Dios. Sus cartas y enseñanzas continúan influenciando a millones de personas en todo el mundo, moldeando la doctrina cristiana y ofreciendo esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan la verdad. Pablo enfrentó persecuciones, prisiones e incluso la perspectiva de muerte con una valentía y fe inquebrantables. Nunca dejó de creer que el camino que había elegido al seguir a Cristo valía cualquier sacrificio. Su legado no es solo de palabras escritas, sino de una vida vivida en la plenitud del compromiso con su Salvador. Murió como vivió, firme en la fe y en la promesa de que su vida y su trabajo tendrían un impacto eterno. Durante sus últimos días, Pablo reflexionó sobre su trayectoria con una perspectiva eterna en mente. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia». 2 Timoteo 4, 7-8. Estas palabras no solo resumen la resiliencia y el compromiso de Pablo, sino que también inspiran a todos aquellos que luchan en sus propias jornadas de fe. Vio más allá de las dificultades temporales hacia la recompensa eterna que lo esperaba, una visión que guió y sostuvo su ministerio. Las enseñanzas de Pablo no fueron sin controversias. Frecuentemente se encontraba en debates con aquellos que cuestionaban su interpretación del Evangelio. En sus cartas a los Gálatas, defendió apasionadamente el Evangelio de la gracia contra los que querían imponer la ley judía a los gentiles convertidos. «Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad?
Gálatas 3, 1, exclamó, desafiando a reconocer la libertad encontrada en Cristo. El impacto de Pablo en la formación de la comunidad cristiana primitiva es inmenso. A través de sus viajes, cartas y predicaciones, ayudó a moldear la teología del cristianismo primitivo, enfatizando temas como la redención, la resurrección y el papel del Espíritu Santo. Sus interacciones y debates con otras figuras importantes, como Pedro y Santiago, ayudaron a definir y refinar las doctrinas centrales del cristianismo. La capacidad de Pablo de encontrar fuerza en medio del sufrimiento es una de las facetas más poderosas de su historia. En Filipenses 4, 11-13, escribe sobre aprender a estar contento en cualquier situación, sea en abundancia o en escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, declara, ofreciendo un poderoso testimonio de la suficiencia de Cristo incluso en las circunstancias más desafiantes, mientras enfrentaba la muerte. Pablo, un fariseo celoso y ferviente perseguidor de los primeros seguidores de Cristo, era conocido por su feroz oposición al cristianismo incipiente. Sin embargo, su encuentro transformador en el camino a Damasco lo llevó a una conversión radical. La luz celestial lo dejó ciego físicamente, pero lo iluminó espiritualmente, cambiando su vida para siempre. Durante sus días de ceguera, Pablo experimentó una profunda reflexión y cambio interior. Fue en ese momento de oscuridad física y espiritual que comprendió la verdad del Evangelio que había intentado destruir. Su encuentro con Ananías y su posterior bautismo simbolizaron su nueva vida en Cristo, marcando el comienzo de su ministerio transformador. A partir de ese momento, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y plantar iglesias en toda la región del Mediterráneo. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y peligros constantes, su fe inquebrantable lo llevó a continuar su misión con valentía y determinación. A través de sus viajes misioneros, Pablo compartió el mensaje de salvación y estableció comunidades de creyentes arraigadas en la fe cristiana. Sus cartas, escritas desde la prisión y durante sus viajes, ofrecen una visión profunda de su teología y su corazón pastoral. En ellas, encontramos enseñanzas sobre la gracia, la justificación por la fe y la unidad en Cristo. Sus palabras inspiradoras continúan desafiando y alentando a los creyentes de hoy, animándolos a vivir vidas de santidad y servicio. El legado de Pablo va más allá de sus enseñanzas escritas. Su vida misma fue un testimonio del poder transformador del Evangelio. Desde un perseguidor implacable hasta un apóstol incansable, su historia ilustra el alcance ilimitado de la gracia de Dios y su capacidad para transformar vidas. A través de él, vemos el poder de Dios para usar a los más improbables para llevar a cabo su obra redentora en el mundo. La historia de Pablo es un testimonio vivo de la capacidad transformadora del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Su viaje desde ser un perseguidor implacable de los cristianos hasta convertirse en uno de los más grandes apóstoles del Evangelio nos enseña que ningún pasado es demasiado oscuro para el perdón divino y que ningún obstáculo es insuperable con la ayuda de Dios. En medio de las tormentas y los desafíos, Pablo encontró fuerza y esperanza en su fe, demostrando que incluso en nuestras debilidades, Dios puede obrar de manera poderosa para cumplir sus propósitos. Su ejemplo nos anima a perseverar en nuestra propia jornada espiritual, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que quizás no entendemos completamente. En conclusión, que la vida de Pablo nos inspire a vivir con valentía, humildad y compromiso con el Evangelio, sabiendo que en Dios encontramos la fuerza para superar cualquier adversidad. Que busquemos seguir sus pasos, viviendo con pasión y propósito en nuestro caminar con Cristo. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre esta reflexión. Si les ha gustado este vídeo, los animo a suscribirse para no perderse ningún contenido nuevo. Juntos, continuemos explorando las profundidades de nuestra fe y creciendo en nuestra relación con Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes siempre. Amén.